Hola chicos, espero se encuentren muy bien este 23 de noviembre. Buenas tardes. Pues vamos a dar continuación con el siguiente tema que es el empirismo. La pregunta detonadora, ustedes ya conocen los distintos tipos de conocimiento que de alguna manera deben de ser preponderantes en esta cuestión del conocimiento, de saber y sobre todo pues alejarnos en una cuestión de sentido común, ¿no? Si realmente el empirismo es la fuente primordial del conocimiento para poder acceder a la realidad. La pregunta detonadora es, ¿creen que el empirismo debe de alguna manera o sea patente en esta cuestión de abordar cosas extraordinarias, míticas, sea el empirismo verdaderamente la fuente absoluta de conocimiento? ¿Creen que el empirismo tenga esa apertura y rompa con esa brecha, por decirlo así, con el yo, con el solipsismo, siendo un poco escépticos, interviniendo el empirismo en el diálogo, en la tertulia? Oye, ¿qué crees? Yo salí antenoche a observar la luna y me causó una sensación extraordinaria simplemente con el hecho de observarla. Y pues ahora me doy cuenta que esta experiencia que he adquirido es una fuente de verdad absoluta. ¿Creen que a partir de los sentidos podamos acceder no al término de realidad, sino lo que adviene a nosotros sin tomar en cuenta una conciencia, un yo, pues que no parte del empirismo, sino que parte de otro sistema filosófico? Esa es la pregunta detonadora. Entonces, particularmente a partir de la década de 1980, pues las categorías historiográficas, racionalismo y empirismo que estructuraron de manera predominante la narrativa de la historia de la filosofía moderna durante el siglo XX han sido objeto de una serie de cuestionamientos, concretamente con Norton y Loeb. Presentaron argumentos sólidos para mostrar las debilidades de esta construcción historiográfica y el canon establecido por ella. Pues bien, con el paso del tiempo, las muestras de insatisfacción en este sentido, pues se propagaron velozmente. El consenso crítico más generalizado, pues sostiene que cuando se hace un análisis con profundidad acerca de su valor histórico, resulta evidente que la dualidad racionalismo-empirismo carece totalmente de rigor, por cuanto simplifica en exceso, esquematiza y distorsiona el complejo cuadro de las posiciones y de las relaciones conceptuales efectivas que mantuvieron los filósofos. Esta es una especie de crítica, entonces habitualmente asociados con ellas Descartes, Spinoza, Leibniz, y por un lado del empirismo, pues tenemos a Locke, Berkeley y Hume. A esto va encaminado la actividad que tienen que realizar, a los que en muchos relatos se suma Bacon como inspirador del empirismo. Sí, entonces, el empirismo en el siglo XVIII, representado por Hume, puede ser incluido en el ámbito de definición histórica y conceptual de la Ilustración, que la Ilustración pues es un movimiento cultural de amplia influencia en Francia, es decir, es la cuna. Inglaterra y Alemania, la tesis fundamental de la Ilustración es que el saber nos hace libres y que ese saber se construye científicamente. Los ilustrados defendían una razón autónoma, emancipada de injerencias tanto políticas como religiosas, universales, crítica, laica, científica, y con la mirada totalmente puesta siempre en el progreso social y cultural del ser humano, como base de la consecución de su libertad y felicidad. La Ilustración ha sido el marco conceptual de la Revolución Francesa. Aquí está esta cuestión de la Ilustración en la Revolución, pero también de la creación de los derechos humanos y la consolidación del liberalismo político. Entonces, pues vamos a ver que el empirismo no se torna tan complejo, sino que es algo contrario del mismo racionalismo. Por otra parte, tenemos que el conocimiento empírico, ya entrando en materia, hace poco en Internet se distribuyó un cuestionario. La primera pregunta era, ¿cómo meterías un elefante en un refrigerador?
A ver, piensen, ¿cómo meten un elefante a un refrigerador? Bueno, seguramente te has detenido como ser pensante, estás buscando respuestas. Es como decir, ¿cómo metes la luna a tu bolsillo? ¿Cómo metes tus ideas en un cajón? No lo sé, unas preguntas que a ustedes se les ocurran, pero que tengan un sentido relevante. Ahora bien, tal vez pensaste en un reductor láser para hacerlo chiquito, o al revés un gran congelador, o en un alarde de carnicero, pues estás destazando el elefante en pedazos, ¿no? Ninguna es la respuesta. Un niño pequeño contestaría, abres la puerta y lo metes. La segunda pregunta era, ¿cómo meterías una jirafa al refrigerador? Con la misma lógica que el niño contestó, abres la puerta y la metes junto con el elefante. La pregunta tercera dice, el león hizo una fiesta e invitó a todos los animales de la selva, quienes no asistieron. Claro, para estos momentos, pues ya nadie debería ganarle la respuesta, ¿no? Pues la respuesta es el elefante y la jirafa, que evidentemente están en el refri. Finalmente, la cuarta pregunta era, ¿cómo atravesarías un río lleno de cocodrilos? Bien, sin mayor problema deberías de contestar. No tienes problema en cruzar porque los cocodrilos están en la fiesta del león. Cierto, entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué mientras más crecemos y estudiamos buscamos respuestas complejas? El niño no tiene esta dificultad. Su mentalidad es concreta como aquella de las personas humildes que no han tenido acceso a la educación y a la cultura. Observan, intuyen, deducen por analogía hasta las palabras. Para ellos, si se dice traiga, se debe decir haya. Hay un razonamiento totalmente concreto que no siempre es el correcto. Bien, entonces, observa lo que está a tu alrededor, pero no solo veas, percibas, ni tampoco solo mires. No fijes la vista en algo, observa, considera con atención aquello que no puedes visualizar inmediatamente. Te darás cuenta de que la realidad que extraemos, es decir, los conocimientos y cada uno de nosotros como individuos, grupo social o étnico, lo interpretamos de diversas maneras. Esto, pues, de alguna manera lleva a explicarnos la realidad, aunque personas lo entiendan de distinto modo, ¿no? Entonces, el conocer, pues, está condicionado por lo social, es decir, por lo que otros hombres ya conocieron previamente a lo largo de la historia. Ahora se nos transmite a través del lenguaje. Esto ha dado lugar a un tipo de conocimiento del hombre común que se transmite por tradición oral, por intuición, por costumbres y tradiciones. Y todo esto que conlleva actividades humanas, ¿no? Entonces, el campesino sabe que va a llover porque aprendió a observar las nubes y a percibir la humedad. La madre sabe que al identificar cierto tipo de llanto en su hijo, pues a lo mejor tiene hambre, le duele algo, etcétera. Hay una prenda que le lastima. Todo esto se conoce como conocimiento empírico, ¿sí? Es esa experiencia intuitiva que nosotros tenemos y que a partir de los sentidos lo comprendemos. Entonces, el proceso se da en el pensamiento concreto, en esta cuestión de sentido común, situaciones obvias que se resuelven de modo simple. Esto es el conocimiento empírico. Entonces, ustedes se preguntarán a veces cuando sale el sol y de repente hay tres nubes, hacen un juicio sin darse cuenta. Está nublado, por lo tanto, lloverá. A veces nos engañan los sentidos, pero ustedes necesitan reflexionar. Agradezco mucho su atención. Gracias.